Génesis capítulo 11. Babilonia, la torre de Babel. En una época donde se supone no debía haber tanta sabiduría humana, el Señor decide confundir las lenguas de los hombres para poder detener algo que parecía impensable en aquel momento. Hoy vamos en este podcast a ver por qué el Señor confunde sus lenguas y por qué toma esa decisión. Bienvenidos a Volumen Café. Mi nombre, Said Bechara, EBC, pastor de Tierra Fértil. Bienvenidos. Volumen Café. Daniela, ¿por qué pusiste la cortina tarde? La Torre de Babel. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Irreverencia, ¿no? ¿Cómo estás ahí? Muy bien. Bienvenido, hermano. Gracias. Torre Babel. Se ha utilizado muchísimo esta palabra o esta frase en películas, en libros, en historietas, pero llegamos a donde teníamos que llegar, que es en la palabra de Dios. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema cuando realmente existe muchas veces irreverencia y que queremos ponernos tú a tú con ese Padre? Y cuando hablo de tú a tú, y yo lo veo así porque querían llegar al cielo como para que estemos al mismo nivel y vernos, si se puede decir, a los ojos. Pero el Señor se dio cuenta y me llama la atención una parte que quiero que me aclares, porque aquí el Señor dice: descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo: miren. Más adelante dice: vamos. No estaba solo, estaba hablando con alguien, Jesús. O el Dios. Estaba hablando con Jesús y con el Espíritu Santo. Elohim es una sola unidad perfecta. La Trinidad. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, cuéntanos, la Torre de Babel, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué llegaron a ese punto? ¿Por qué Babilonia marca esa pauta tan grande que está en la palabra? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando el Señor habló, la Trinidad, como tú lo dices, habló con ella misma, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros tenemos un poder creativo, un poder dado, una autoridad dada por el Señor. Y cuando ese poder y esa autoridad nosotros la manejamos de manera indebida, resulta que el Padre tiene que tomar decisiones, y fue lo que ocurrió en medio de Babel, en medio de Babilonia. Debemos recordar algo clave. Aquí dice claramente: para tener un nombre, para tener fama, para que todos nos conozcan. ¿No se te hace muy conocida esa frase? Subiré al norte y pondré mi trono al lado del trono de Dios. Eso habla de la esencia de la maldad en el humano, y esto habla de que hay una unidad que, por más que podamos alcanzar metas, hay una unidad malvada, una unidad inicua. Y cuando esa unidad inicua se propone algo, tiene que ser destruida, porque no es para bendición, sino para maldición de nosotros. Y siempre, seguramente me van a decir: oye, pero siempre llevas a lo mismo. La paternidad siempre va a atravesarse en el camino para que nuestros hijos, o sea, en ese caso los hijos del Señor, la creación de Dios, no atentaran una vez más contra Él.
Entonces toma la decisión de esparcirlos a través de las lenguas, darle diferentes lenguas para que no se entendieran. confundieran. Exactamente. Buenísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros no entendemos cosas y hace un rato atrás le decía a Dani que llegará el momento en que sus hijos, los van a odiar. No te amo, papi, no te amo, no importa. No te quiero. Nosotros no fuimos llamados para que, como padres no fuimos llamados para que nos amaran, sino para que nos honraran. Eso es otro tema, pero Ese es otro tema. quiero dejar claro esto. El Señor toma la decisión de confundirlos para que no fueran a pecar, para que no ejecutaran un pecado tan grande como el de la fama y el de, peor aún, como tú lo decías, mirarnos tú a tú con Dios, como si fuéramos dioses. No somos dioses. Buenísimo. Más adelante, en el capítulo, se habla del inicio de la vida de alguien que marca también una pauta muy fuerte y muy grande en lo que es el Antiguo Testamento, que es el señor Abraham. Nace o descendencia de Taré. Y bueno, y hablan un poco sobre Abraham, hablan sobre la situación de una persona también que marca también una pauta muy grande, que es Sarai, ¿okay? Que fue llamada para ser su esposa. Se habla de un nieto que también marca más adelante también una pauta muy interesante, Lot, ¿okay? Y al parecer salen, aquí se salieron de Ur de los caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. En pocas palabras, porque en el próximo podcast vamos a hablar de ese, si se puede decir, ese llamado de Abraham. Abraham, el padre de La fe. el padre de la fe. Pero hay desobediencia. Hay desobediencia. Y obediencia es fe a la voluntad del Señor. Lo que pasa es que, infortunadamente, Dele. No, nos quedamos todos así como... no, déjame, me dijiste Claro. en cortas palabras. No, dale. Infortunadamente, el ser humano va a tender siempre a la desobediencia. Como lo conversamos cuando entraste aquí a la No- puerta. no El importando. pecado más grande es la desobediencia. Correcto, no importando si eres el hombre de fe o no eres el hombre de fe. Muchos capítulos más adelante y siglos más adelante, vemos al hombre conforme al corazón de Dios Ujú. embarrarla. Entonces, tiene que ver con eso, que el corazón del hombre se inclina hacia la maldad. Pero hablaremos de eso en el próximo podcast. Claro que sí. Gracias. Gracias a ti, Bueno, Danielita. Un beso y un abrazo, pastor. gracias. Salúdame a Carlotica. Carlota, te bendecimos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y como siempre nos despedimos, no coman cuento, coman Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Sí.